de Análisis Matemático 2, para que ustedes puedan acceder a las presentaciones, guía de trabajos prácticos, algunos que otros materiales por ahí que vayamos subiendo, que estén relacionados con esta asignatura, con Análisis 2, ¿sí? Voy compartiendo pantalla. Fíjense que al final, más o menos, de la página, en la unidad 2, estamos en este momento trabajando en la unidad 2 y parte de la unidad 3. Van a encontrar la guía de trabajos prácticos que ya estamos resolviendo a partir de la semana anterior. Y según lo que estuve charlando con el profe Gustavo, también avanzaron un poquito más. Así que vamos a continuar con la introducción teórica y también resolución de actividades sencillas relacionadas con derivadas. Por ahí, si alguien no estaba en las dos clases anteriores, en las dos clases prácticas, ingresen allí en la página en donde les coloqué con su clave y contraseña, y pueden bajar esta guía de trabajos prácticos que ustedes están viendo ahora en pantalla en este momento. Es la guía de trabajos prácticos número 3, y se trabaja sobre los contenidos que involucran al cálculo de derivadas. Derivadas para funciones de n variables sería, ¿sí? Es bastante extensa la guía, tiene 8 páginas, creo. La clase pasada habíamos resuelto juntos un par de actividades del ejercicio número 1, que son derivadas parciales, y el lunes de esta semana, con el profesor Gustavo, creo que vieron también la resolución del ejercicio número 2, un par de actividades. Y aparte tienen bastante material con problemas y ejercicios resueltos, extraídos de alguna bibliografía. Uno de los compañeros, ya les voy a mostrar la página, el jueves pasado ya rápidamente pudo encontrar un lugar en donde bajar estas bibliografías. Es la segunda bibliografía que le estoy recomendando, que les va a ser muy útil para estudiar no solamente Análisis Matemático 2, sino también Análisis Matemático 1. Así que voy a ir al trabajo propiamente dicho, a ver si me lo permite abrir, y que va a ser muy útil para, insisto, no solamente para estudiar y profundizar los contenidos de Análisis 2, sino también de Análisis Matemático 1. Muchos de ustedes a lo mejor estará estudiando, estará repasando y preparándose para presentarse en la asignatura Análisis Matemático 1. Estas bibliografías que les estoy indicando realmente son muy esclarecedoras, tienen un lenguaje bastante apropiado y ameno, digamos, que también involucra actividades prácticas. Así que sería interesante que lo visiten. A ver si me permite. ¿Cuál es la página, profe? Sí, ahí ya te muestro. No me está dejando nomás compartir, pero ahora ahí creo que ya, ahí ya les voy a mostrar, chicos. A ver, ven una página en blanco en Word que dice trabajo práctico 3 derivadas, chicos. Ahí está. Bueno, cualquier cosa, si se borra o no se me escucha bien, escríbanme o háblenme y no lo vemos de vuelta. Fíjate vos que la clase pasada habíamos visto una presentación conteniendo el tema de derivadas parciales, y la definición principal e inicial, sin mucha discusión teórica. Recuerden ustedes que yo venía trabajando con el libro Rabuffetti, volumen 2, Introducción al Análisis Matemático. Lo van a encontrar en las páginas 94 y 95. Bueno, este libro ustedes ya lo bajaron. Yo ahí le estoy copiando y le estoy colocando en el chat. Ese es el lugar en donde pueden bajar gratuitamente el libro de Análisis 2, el Rabuffetti, volumen 2 sería. Y
van a ver también que algunas actividades, a ver, le voy a bajar un poquito, que están incluidas en su guía de trabajos prácticos. Por ejemplo, el ejercicio número 1, que ustedes están viendo allí en pantalla, que se titula derivadas parciales y dice, dadas las siguientes funciones, determinar la derivada parcial en el punto A, B o X sub 0 y sub 0, de cualquiera de las dos formas la podemos ir viendo, eso lo charlamos en la clase pasada. Inicialmente y a modo de guía, les damos un ejercicio resuelto. Ese ejercicio resuelto, que tienen como ejercicio 1A, lo hemos extraído del libro Cálculo, ahí te estoy marcando, a ver un poquito, Cálculo y Geometría Analítica, volumen 2. Los autores son Larson y Hostetler. Y al final de la clase pasada, ya justamente cuando ya nos estábamos retirando, uno de los compañeros de ustedes había encontrado un sitio en donde lo podían bajar gratuitamente. Ahí le estoy marcando y les voy a copiar en el chat. Este es el volumen 2, ¿sí? El volumen 1 les va a servir para análisis 1, para geometría analítica también, si es que alguno de ustedes todavía no ha rendido esa materia. Muy bueno el libro este. Tiene ejercicios y problemas aplicados a la física, a la ingeniería, a la matemática propiamente también, dicha también. Y acá les coloco ahí en el chat, en este momento, se ubica el libro donde lo pueden bajar gratuitamente, ¿eh? Así que guarden esa dirección, lo pinchan, lo bajan, se registran en ese lugar en forma gratuita y lo pueden bajar, ¿sí? Así que muy agradecidos por el chico que no recuerdo el nombre, pero ya al finalizar la clase pasada había colocado en el chat, ¿sí? Ahí lo tienen. Bajen ese libro, chicos, muy bueno es. Por ahí con no tanta discusión teórica en forma intensiva, pero sí con muchas aplicaciones, ¿eh? Muchas aplicaciones, o sea, te explica un tema, de dónde sale, te da otras facetas del cálculo de la matemática y su aplicación, más bien ingenieril, ¿no? O más bien físico, por así decirlo, y que es muy útil para nosotros que vamos a ser ingenieros. ¿Me escucharon, chicos? No sé quién preguntó de dónde bajar el libro, ahí ya está respondida, ¿sí? Bueno, entonces, la clase pasada, recordando un poquito lo que habíamos visto, habíamos hecho una breve introducción rápida y teórica de derivadas parciales. Como primera actividad, el ejercicio 1 es el cálculo de derivadas parciales. Y el ejercicio 1A tiene dos actividades resueltas extraídas mediante capturas, como ustedes están viendo ahí en pantalla, de dos cálculos de derivadas parciales, respecto de X, respecto de Y, obviamente, extraídos del libro. Ahora, la clase pasada habíamos visto conmigo una actividad de una función muy sencilla y habíamos visto los pasos metodológicos de cómo calcular derivadas parciales, explicando claramente en qué consiste el cálculo de la derivada parcial con respecto a la variable x, por ejemplo, como vos estás viendo allí en pantalla, qué es lo que hacíamos, qué es lo que dejábamos constante, cómo hacíamos el procedimiento y el resultado al que llegábamos. Ese resultado numérico para un determinado punto, por ejemplo, esta actividad era para el punto 2,1, nos daba un escalar, nos daba un valor numérico, sería. Y ese valor numérico indicaba la pendiente de la recta tangente, tal cual como ustedes analizaban el resultado de la derivada para una variable. Ahora lo mismo hacemos para dos variables, en este caso la derivada parcial con respecto a la primera de las variables, en este caso la variable x.
Nos daba también un resultado numérico siempre y cuando reemplazábamos las coordenadas del punto. En este ejercicio 1, las coordenadas del punto era el punto 2, 1, y nos daba, como vos estás viendo ahí en pantalla, remarcado o resaltado en color azul, nos da un escalar. Ese valor numérico me indica el valor de la pendiente de la recta tangente, cuya recta tangente es, en este caso, paralela al eje denominado eje de las X, ¿sí? Al eje abscisa en este caso. Después hacíamos el cálculo para la segunda variable, en este caso derivada parcial con respecto a la segunda variable, a la variable y. Empleamos las técnicas de derivadas tal cual ustedes ya conocen, y obteníamos también, en este caso, el valor de un segundo valor numérico, y ese segundo valor numérico que se obtenía como el cálculo de la derivada parcial respecto a la segunda variable, y de reemplazados los datos del punto, en este caso es el mismo punto, el punto 2, 1, nos daba también un valor numérico que me representa en este caso el valor de la pendiente de la recta tangente, cuya dirección va a ser también paralela al eje, en este caso el eje de las Y. Y nos habíamos despedido con una segunda actividad, donde ya empleamos un cálculo un poquito más complejo, tampoco tan difícil, ¿no es cierto? Porque ustedes se enfrentaron a esta clase de ejercicios como el ejercicio C, que lo hemos visto rápidamente en la clase pasada, donde teníamos que emplear la famosa regla de la cadena, y tal cual como nos enseñaban los ingenieros Boggio, el ingeniero Bazán y demás, comenzábamos el razonamiento y las técnicas de aplicación de las distintas reglas sintéticas de derivada, desde la función que más abarcativa a la menos abarcativa en este caso. Nos decía el ingeniero Bazán, desde afuera hacia adentro, era el procedimiento o la forma metodológica que empleamos para tratar de determinar el valor de la derivada en este caso de la función derivada. ¿Cómo me doy cuenta que estoy calculando función derivada y no el valor de la pendiente de la recta tangente? Y porque en este caso estás viendo vos que se trata de una función de 3 variables, en este caso es una f de x y z, pero no me da las coordenadas del punto, no me da las coordenadas de ese punto del dominio que tenga variables x y z, que tenga las coordenadas de ese punto de x y z. Entonces lo que vos obtenés es solamente una función derivada. La técnica es exactamente la misma, fíjate que conceptualmente otra vez hacemos lo mismo. Tratamos de hallar la derivada parcial con respecto a x, con una función en este caso de 3 variables, pero consideramos como una única variable solamente a la x. La variable x la consideramos como variable. Y todo lo que no sea x, yo le había dicho en la clase pasada, lo tomamos como constante. Eso es lo que está escrito ahí claramente. Por ahí si alguno no estuvo en la clase pasada, les dejo ahí en el chat. Ese es el concepto principal que uno tiene que emplear. Ahí les puse ya en el chat. Que tengo que yo aplicar en un proceso de derivación cuando yo tengo más de 2 variables. Es aplicable para 2, para 3, en este caso ya es para 3 variables, fíjate. Pero siempre repito lo mismo, ¿sí? Si yo quiero derivar una función con en el proceso de derivación, y todo lo que no responda a esa variable se la considera como constante. Cualquier símbolo, yo le había dicho en la clase pasada, cualquier letra, cualquier designación que sea distinto de la variable con respecto a la cual se esté derivando, se las consideran, mejor en plural se dice, se las consideran, en este caso y z, las consideramos como constante. Ahí la estoy marcando. Entonces en este proceso de derivación la única variable es x, y las otras dos, los otros dos elementos, vamos a decir, ya no son variables,
siempre y cuando esté derivando respecto a x. Entonces, habíamos expuesto la ecuación, en este caso de la función, fíjate que es logaritmo de la raíz de índice par de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, la única variable es x. Nos indicaba, tanto el ingeniero Bazán como Boggio, en la materia de análisis 1, que a veces cuesta un poquito someter a una función al proceso de derivación cuando está expresado a través de un radicando. Entonces, la forma de expresar, y aplicando las propiedades de potencia y de raíz, era expresar la misma función, fíjate vos entre paréntesis, pero indicando el exponente de ese paréntesis que voy colocando a través de un exponente, digamos. El exponente, ustedes ya saben, por propiedades de raíces y de potencia, que pasa a ser el denominador del exponente de la potencia que uno quiere expresar. Expresan exactamente lo mismo. Y ahí someto el proceso de derivación aplicando lo que habíamos comentado recién, que es la famosa regla de la cadena. Derivamos primero el logaritmo, luego derivamos la potencia, en este caso el exponente 1/2, y luego derivamos cada uno de los términos, como vos estás viendo ahí en pantalla, que conforman el argumento de la función. ¿Por qué son 0? Me habían preguntado en privado algunos chicos al terminar la clase pasada, y creo que se entiende aquí claramente de acuerdo a la exposición que vos estás dando a la ecuación de la función en función al proceso de derivación. Fíjate, acá tenés que darte cuenta. Vos tenés la derivada de función, dice que si bien depende de 3 variables, x y z, vos estás derivando, y acá está el kit de la cuestión, estás derivando solamente respecto a x. Quiere decir que solamente x es tu variable. Quiere decir que en la ecuación propiamente dicha, x, ahí está marcado en color azul, es variable, y z en este momento de derivación, siempre y cuando vos estés derivando respecto de x, van a ser constantes. Y la derivada de las constantes son 0. Fíjate, la derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada del segundo término, que es una constante, aplicamos la regla de derivación, derivada de una constante 0. Más la derivada de la segunda constante también es 0. Después sometes a un proceso algebraico propiamente dicha. Simplificas este 2 con este 2, porque te queda 2x nada más. Eso es lo que está expresado aquí. Y me queda el valor de x como numerador. Y en el denominador tengo el producto de esas dos raíces, elevado al cuadrado se elimina o se cancela, en este caso, el exponente de la expresión cuadrática con el índice de la raíz. Por lo tanto, el resultado me queda x sobre la suma de las variables, de los cuadrados de cada una de las variables, mejor dicho, como resultado ya de la derivada parcial respecto de x. Y que había quedado de tarea y que les indicaba yo que procedieran de igual manera para encontrar las derivadas parciales con respecto a y. Esto no le había quedado como tarea, les voy a copiar el procedimiento para que ustedes lo realicen en forma individual, practiquen, y les voy a colocar también el procedimiento conceptual allí en el chat. Si yo quiero hallar entonces la derivada parcial con respecto a y es mi variable. Por lo tanto, en este momento del cálculo, x y z, xz serían, xz, ambas son constantes, son tratadas como constantes. Por lo tanto, vos copias la misma ecuación que vas a pretender derivar, y te estoy marcando allí en color rojo, en este caso, quién es mi variable. El resto es constante. Entonces, trabajo casi de manera idéntica a lo que vimos en la clase pasada, y vas a obtener que el valor
de la derivada del argumento es lo único que te cambia, porque es el segundo término nada más que es variable, y por lo tanto la derivada, en este caso, fíjate vos, presta mucha atención, estás derivando respecto de. Quiere decir que esto va a ser constante, el primer término va a ser constante, y el tercer término también va a ser constante. Por lo tanto, sus derivadas van a ser 0. Y la derivada de y al cuadrado va a ser 2. Trabajas algebraicamente, simplificas el 2 con el 2 y te queda como resultado, fíjate, una expresión bastante parecida a la primera derivada, a eso me refiero. Era x sobre la suma de los cuadrados de los argumentos, y ahora va a ser y sobre la suma de los cuadrados de los argumentos. Y bueno, la tercera y última actividad que había quedado pendiente era, finalmente, de igual manera, vamos a proceder a, les voy a colocar aquí abajo el procedimiento para hallar la derivada parcial con respecto a z. Mismo procedimiento, regla de la cadena, derivan el logaritmo, derivan el exponente, que es un medio. Ahí uno de los chicos está preguntando, ¿es un medio menos 1? Sí, señor, eso lo explicamos. Como ustedes saben de análisis matemático 1, sería un medio por el mismo exponente elevado a la menos un medio sería. Y tenés que aplicar ahí propiedades de potencia. Si vos querés cambiar el signo de la potencia, que el resultado sería menos un medio, se invierte numerador y denominador, tal cual como ustedes hacían en análisis 1, y te queda la misma base de la potencia, pero invertida numerador y denominador, y te queda el mismo exponente ya positivo. Eso es lo que está preguntando ahí Nicolás Barrio, ¿sí? Eso es lo que ustedes saben de análisis matemático 1. Es un medio menos 1, me queda menos un medio. Aplicar propiedades de potencia, Nicolás Barrios. No sé si querés habilitar tu micrófono y tenés duda. Te queda menos un medio. Aplicás las propiedades de potencia y te queda esto. Ahí está. Eso lo explicamos en la clase pasada. Y si es que procedieron de esa manera o lo van a hacer en el día de hoy, serían esos los resultados. Fíjate que lo único que te cambia de resultado de derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z, es solamente el numerador. En el denominador vas a tener siempre la suma, otra vez, de los cuadrados de las variables. Entonces eso es ahí te marco, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z. Y con eso está resuelto el ejercicio. Uno de los chicos me preguntaba también, ¿esos son valores dependientes? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no tengo las coordenadas del punto. Eso lo habíamos visto en la breve introducción teórica a la clase pasada. A ver, les muestro otra vez porque me habían preguntado por privado. Si alguno me puede contestar, ahí está la presentación que ustedes lo tienen disponible en su plataforma. Voy a ir directamente hasta... Acá está. Esto era derivada parcial con respecto a x. Bueno, aquí tienen la definición de derivada propiamente dicha. Y lo que vos ves allí en color rojo, esto lo habíamos charlado y explicado en la clase pasada. Esta línea que vos ves ahí, es la famosa línea tangente, que está expresado a través de un número, dijimos, un valor numérico. Te da el valor de la pendiente de la línea tangente. Ese valor lo obtenés siempre y cuando en la expresión de la derivada parcial con respecto a x, y acá te estoy marcando, se reemplacen las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto, ¿de quiénes son? Y del punto que vos estás analizando, las coordenadas del punto de x sub 0 y sub 0. Si, dada una función de 2
o más variables, vos los sometés a un proceso de derivación como vimos recién en la actividad, y no te dan las coordenadas del punto, lo que vos estás obteniendo es solamente la función derivada. ¿Qué es la función derivada? Si te pregunta esto el profe Barreto, acá te lo voy a marcar en color amarillo, es esta línea, a ver un poquito, no sé si alcanzan a ver, la voy a bordear nada más de color azul. Es una función derivada. Es muy parecido a lo que ustedes estudiaban y analizaban con el profesor Vogel en análisis matemático 1. Vamos a un ejemplo clásico. Si vos tenías una función, por ejemplo, y igual a x al cubo. Fíjate que es fácil, ¿no? Una función cúbica. Y ustedes lo derivaban por primera vez. La derivada de esto, ustedes lo hacían rápidamente, ¿no es cierto? Aplicaban la técnica de x a la n. Sería la derivada de x a la n, sería bajar el exponente. Esto ustedes lo recontra ya saben. Lo multiplican por x, por la misma variable. Y tal cual como decían recién uno de los compañeros, es la técnica aplicar el exponente elevado a menos 1. Sería 3 menos 1, sería 3x cuadrado. Ahora, ¿qué es este 3x cuadrado? Este es el valor de la pendiente que ustedes encontraban con el ingeniero Boggio, y la verdad es que no. Esto es lo que nosotros llamábamos en análisis 1, y ahora seguimos llamando también función derivada. Esto es lo que se llama función derivada. Función derivada primera, porque la función original, que es x al cubo, ha sido derivada por primera vez. A partir de la función derivada, ustedes la pueden volver a obtener, la pueden volver a derivar, y pueden obtener otra nueva función derivada. Fíjate que si esta función 3x cuadrado yo la vuelvo a derivar, esto ustedes ya lo saben, que se llaman derivación sucesiva, van a obtener la derivada de 3x al cuadrado va a ser 6x. Ya tenés una función lineal. Es decir, que de la función cúbica, que es la función original, obtuviste la primera derivada, que se llama función derivada primera, y obtuviste una función cuadrática. Y así sucesivamente vos podés seguir derivando. O sea que si volvés a derivar, vas a tener una función lineal. Entonces estas son funciones lineales. Entonces eso que yo te estoy marcando acá, que es la función derivada, de ninguna manera es la pendiente de la línea tangente. Es lo que estás viendo allí en color azul en la imagen, ¿no? Que es lo que te estoy marcando aquí. A ver, voy a borrar todos los dibujos. Acá, para que se entienda. Es esa fina línea de color azul, trabajando con una función de dos variables, que es la intersección. Recordá que esto vimos en la introducción teórica de la vez pasada, haciendo pasar un plano, ahí te lo estoy marcando sobre la línea azul, que intersecta a la superficie que representa la función, representa gráficamente la función de dos variables z de f de x, y. La intersección entonces de ese plano y igual a y sub 0, es decir, manteniendo constante la variable y, se forma un plano. Ese plano de color celeste intersecta esta superficie en el espacio, que es la representación de la función de dos variables, como vimos ya en varias de estas clases. Entonces la intersección de eso te da esa fina línea de color azul, que es una función derivada. Entonces esa función derivada, si vos representás, o reemplazás, mejor dicho, si vos reemplazás las coordenadas del punto, así, allí sí, la intersección de las coordenadas del punto con la función derivada, te da el lugar en donde pasa la línea tangente y te da el ángulo de inclinación. Ahí sí, cuando reemplazas las coordenadas del punto. Eso me habían preguntado al finalizar la clase pasada, ya por privado, algunos de los chicos. Entonces, el caso que analizamos, a ver, muestro acá.
En estas actividades, estos resultados son funciones derivadas. Estas respuestas que hemos obtenido, siempre y cuando a vos no te den las coordenadas del punto, de dos o más variables, fíjate que acá son las coordenadas de tres variables, x y z, los resultados que obtenés son funciones derivadas. No sé si quedó claro. Me habían preguntado eso. Bueno, me habían quedado como tareas estas actividades muy sencillas, muy fáciles de derivar y de trabajar y de reemplazar las coordenadas del punto 2 menos 1, perdón. Acá dejamos de llamar, como lo hacemos comúnmente, variable x, variable y, por dos letras, que son a y b. A y b son las variables en este caso, y las coordenadas del punto son 0, 0. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes se vayan acostumbrando a someter a una ecuación, de cualquiera sea su forma y expresión, a un proceso de derivación con variables que escapan a las denominaciones usuales de los libros de matemáticas, que son x e y. ¿Por qué le llamamos a b? Para que ustedes se vayan acostumbrando a aprender a derivar de a poquito con respecto a cualquier variable. Porque tal cual como yo les comentaba, dentro de poco tiempo ustedes van a tener física 2, van a tener mecánica de fluidos y van a empezar a derivar. Por ejemplo, en física 2 van a derivar una función con respecto a una variable que puede ser la variable t, que puede ser la variable temperatura, o la variable tiempo, como ahora están viendo en física 1 ustedes, o pueden derivar con respecto a la variable presión, a la variable volumen, etc. ¿Se entiende? Entonces, de a poco, ir acostumbrando, no solamente a agilizar el proceso de derivación, la metodología de cálculo, a eso me refiero, sino también acostumbrando a nuestra mente y a nuestra costumbre propiamente dicha, a someter al proceso de derivación a distintas variables, no solamente siempre llamar x y z las variables, ¿sí? Bueno, y tienen una última actividad también, una función bastante sencilla donde tienen que aplicar, muy parecida a la que hemos resuelto recién, aplicando la regla de la cadena. Entonces, esas son tareas que quedaron pendientes. Esta actividad, el ejercicio número 2, de derivadas parciales sucesivas, es lo que han resuelto el día lunes con el profesor Gustavo Medina. Si a alguien le quedó duda en cuanto a la obtención de los fundamentos teóricos de derivadas parciales sucesivas, fíjate vos que obtener derivadas parciales sucesivas es prácticamente similar a lo que le explicamos el jueves pasado y volvemos a recordar en la tarde de hoy. Lo pueden visualizar para embeberse en los conceptos teóricos en las páginas que van de la 102 a la 104 del libro Rabuffetti tomo 2, como lectura inicial. Les voy a colocar ahí en el chat. Que tiene una propuesta bastante interesante, muy sencilla, como para poder empezar a estudiar derivadas. Yo hice ahí una captura, y la aplicación del famoso teorema de Schwarz es importantísimo, siempre y cuando las funciones de n variables sean designadas o indicadas como funciones continuas en el punto que se pretenda derivar. El punto interior, si es de dos variables, va a ser el punto AB, o x sub 0 y sub 0. Si el punto en que se quiera derivar tiene tres variables, por ejemplo, va a ser el punto ABC, va a tener tres coordenadas, o el punto x sub 0 y sub 0, z sub 0, de acuerdo a la bibliografía. Y van a encontrar que las derivadas iteradas y cruzadas, se llaman así, que corresponden al proceso de derivación parcial sucesiva, van a tener el mismo valor calculado. Eso es lo que ustedes demuestran con el famoso teorema de Schwarz. Y que en la actividad 2A
yo les he colocado un ejercicio resuelto, lo van a encontrar ahí en su guía de trabajos prácticos, e hice la captura correspondiente, donde fíjate vos que en ese ejercicio resuelto, que es una función bastante sencilla, ya que estamos intentando ver el teorema de Schwarz, fíjate vos que es una función bastante sencilla, 3x cuadrado menos 2y más 5x cuadrado y cuadrado, y te da un punto también, punto para determinar el valor de las derivadas parciales, es el punto menos 1, 2. Entonces, ¿vos qué haces? Y bueno, obtenés la derivada parcial con respecto a x, este es su valor, tal cual como hicimos en la clase pasada, y la vieron también el lunes con el profe Medina. Obtenés la derivada parcial con respecto a y, después obtenés la derivada parcial sucesiva o iterada, así también se la llama, segunda con respecto a x, también con respecto a y, y acá es donde se cumple el teorema de Schwarz. A ver, vamos a cambiar un poquito el color. Si vos tomás la derivada parcial con respecto a x, acá, esta, y su resultado, y lo derivás respecto de y, vas a obtener este resultado, que es 6y más 20xy. Y que si vos tomás el resultado de la primer derivada parcial, que es esta, derivada parcial respecto de y, que es 6xy menos 2 más 10x cuadrado, y lo volvés a derivar, pero ahora respecto de x, es decir, cruzás la variable, vas a obtener también 6y más 20xy. Y fíjate que aquí se cumple para funciones continuas el mismo resultado. Eso es lo que me determina a mí el famoso teorema de Schwarz. En algunos libros figura también como teorema de Young, pero es más comúnmente conocido como teorema de Schwarz. Vos reemplazás las coordenadas del punto en cualquiera de las dos últimas derivadas, el punto menos 1, 2, fíjate, tanto como para la primera como para la segunda expresión, que en realidad son iguales, obtenés el valor de la pendiente. Este te indicaría el valor de la pendiente de la recta tangente. Donde yo puedo ver un poquito más sobre estas discusiones teóricas, y bueno, en las páginas donde te había indicado. A ver, vamos a ver si están acá. En estas páginas, chicos. Página 102 y página 104 del libro Raufetti tomo 2, una de las bibliografías. Y si no, te vas a este libro, que ya lo tenés bajado seguramente, el Larson y el Hostetler. No coloqué aquí las páginas, pero en el índice lo vas a poder encontrar. Lastimosamente acá no coloqué las páginas. En todo caso, después le pago de donde, le paso después de donde saqué de qué página exactamente lo saqué. Pero lo pueden encontrar en el índice seguramente. Bueno, esto había quedado, según el profe Gustavo, como tarea para ustedes, un ejercicio sencillo, el 1, el B, perdón, el ejercicio C, y estas dos actividades me ha dicho el profe Medina que lo ha resuelto con ustedes ya el día lunes. Y tienen también otra actividad como ejercicio F, donde está resuelto totalmente el cálculo de las derivadas parciales, en este caso para una función de 3 variables. Esto es por ahí lo distinto a los ejercicios anteriores, donde trabajábamos con 2 variables, acá estás trabajando con 3 variables. El proceso es totalmente idéntico, y hallás lo que son las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. Y luego procedes a calcular las derivadas parciales iteradas o sucesivas y verificás el teorema de Schwarz. Ese teorema de Schwarz también está expresado allí en la presentación. Les voy a mostrar ahí en la presentación. Después ustedes seguramente lo habrán bajado ya la clase pasada, y si no lo hicieron está disponible ahí en la plataforma. Me voy a ir directamente al lugar en donde está discutido parcialmente,
Obviamente no tan en forma intensa como lo hace el profesor Barreto, pero les da un panorama inicial de cómo aplicar el teorema de Schwarz y verificar, digamos, porque de hecho eso hacemos. Aquí, a partir de la diapositiva número 39, ahí le voy a mostrar, te da los conceptos teóricos de cómo obtener las derivadas parciales sucesivas o de orden superior, así se las llama, las distintas notaciones, fíjate vos que esas son las notaciones que aparecen en las bibliografías. A mí me gusta, no sé, me siento más cómodo, por ejemplo, utilizando este tipo de notación, creo que son las de Lagrange, pero hay otras notaciones de acuerdo a las bibliografías. Fíjate vos que el libro, el Larson, utiliza este tipo de notación para derivación cruzada, pero también existen otros tipos como vos estás viendo en cada uno de los miembros. Podés usar esta, podés usar esta, podés usar esta, o usar como indica el libro. Por ahí yo me siento más cómodo con esta. Ustedes eligen la notación que les quede más cómodo, no hay ningún problema. Quiero ir al teorema de Schwarz. Acá, por ejemplo, está la discusión de cómo obtener las derivadas cruzadas, parciales cruzadas, así comúnmente se las conoce, o también llamadas iteradas. Este es el famoso FIX o f de xy, que son derivadas parciales con respecto a y, con respecto a x, y con respecto a x, con respecto a y. Estas son las derivadas cruzadas, y donde se cumple el teorema de Schwarz, creo que viene en la siguiente filmina. Acá hay un ejercicio resuelto, inclusive muy parecido a la que ustedes tienen ahí en su guía de trabajos prácticos. Mírenlo, traten de hacerlo solos ustedes también y les va a salir la actividad. Y donde se aplica el famoso teorema de Schwarz, donde se cumple para funciones continuas en un determinado punto de la función de análisis, que las derivadas parciales cruzadas, iteradas, deben cumplir la igualdad según el teorema de Schwarz. Tiene toda una demostración que obviamente ustedes lo van a ver en las clases teóricas. Quiero llegar nada más a la definición de Schwarz. Ahí está. Esta es la definición de Schwarz. Y te dice que para una función, en este caso es un campo escalar de dos variables, es catalogado, clasificada como de clase 2, siempre y cuando sus derivadas iteradas o cruzadas cumplen la igualdad y por lo tanto la continuidad de la función para determinados puntos de análisis. Sea para 2, o fíjate vos que aquí en la parte de abajo, cuando se la considera de clase 3, en este caso tenga la igualdad para 3 variables. Sería la derivada tercera, ¿no, chicos? ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos resolviendo algunas actividades y problemas. Tiene toda la discusión teórica, insisto, ahí lo pueden ver, ustedes son extracciones de los libros. Yo no me voy a meter en esto, obviamente, porque es un análisis que lo van a ver con el profesor Barreto. Y acá hay una bibliografía que lo llama, lo titula con el apellido de otro matemático que es Jan, que expresa exactamente lo mismo que Schwarz, ¿no? Lo pueden ver también en algunas bibliografías con este nombre. Tienen ejercicios resueltos. Bueno, no me voy a meter mucho en eso porque ustedes van a discutirlo en forma intensa con el profesor Barreto en sus clases teóricas los días lunes. Bueno, avanzando un poquito con el práctico, y los que nos convocan esta tarde de hoy es tratar de ver ya aspectos indicados como cálculo de la derivada para funciones de dos variables en la dirección de un vector. Eso es lo que se conoce generalmente como derivada direccional. El libro sugerido, bueno, como aparece aquí en captura, para iniciarse en el cálculo de derivadas direccionales lo podrán encontrar a las distintas discusiones en el libro Rabuffetti
volumen 2, desde la página 105 a la página 108. Ahí ya les voy a colocar en el chat también para que ustedes después copien y tomen nota y lo puedan analizar. Hace hincapié en toda la deducción de la derivada direccional, pero básicamente el concepto es ese. Dada una función de dos o más variables, y dada la dirección y ubicación de un vector, que generalmente lo vamos a indicar en función a sus cosenos directores. El vector puede ser unitario o no, ¿sí? El vector B lo vamos a llamar así, como indican las hilografías. El objetivo ahora es poder calcular la derivada de esa función de dos o más variables, insisto, pero ahora en la dirección de un vector. Ese vector va a tener una determinada característica, obviamente, desde el punto de vista de la física. Nosotros vamos a ver una aplicación muy importante, que seguida a esta actividad vamos a ver que es la aplicación del gradiente. O sea que vos podés, mediante un vector, indicar en qué sentido crece o decrece más rápidamente un determinado fenómeno. Y ese fenómeno se expresa a través de la ecuación matemática de una función. O podés expresar, por ejemplo, en qué dirección crece o decrece más rápidamente, por ejemplo, la densidad de un fluido o la capacidad de saturación de algún tipo de sustancia. En qué dirección crece o decrece más rápidamente la altitud o el relieve de un determinado sector de la ciudad, por ejemplo, para analizar el escurrimiento de los fluidos de una ciudad, cuando precipita en un lugar, por ejemplo. Es decir que el auxilio de un vector para indicar el sentido y la dirección de crecimiento o decrecimiento prioriza generalmente muchas veces el cálculo. Eso es lo que llamamos nosotros derivada direccional. Tiene toda una discusión teórica que seguramente lo habrán visto con el profe Barreto o lo van a ver seguramente el lunes. No sé, ustedes me responderán eso. Que desde el punto de vista práctico podemos hacer el análisis teórico y la discusión de la fórmula y la obtención de un resultado numérico frente a una situación problemática, pero lo que comúnmente se hace, y sobre todo en ingeniería, los matemáticos también utilizan esto, es solamente utilizar una fórmula de cálculo. Y se conoce así como fórmula de cálculo para obtener la derivada direccional. Fórmula de cálculo de la derivada direccional. Eso lo vas a encontrar ahí, como dice el libro Raufetti, volumen 2, por ejemplo, en la página 107. Ahí estás viendo en pantalla. Y se obtiene una fórmula de cálculo bastante amigable, que ahí ya te lo voy a marcar en su parte final, y te está diciendo lo siguiente. Ahí te lo marco en color rojo. Insisto, esto en la página 107 aproximadamente de ese libro. Te está indicando que la derivada primera en la dirección del vector B, que tenga una dirección alfa, te está diciendo, para un determinado punto del dominio AB. Fíjate vos que dice que es igual a dos términos. El primer término es el producto de la derivada parcial primera con respecto a X. Fíjate que eso ya lo hemos aprendido en la clase pasada y lo volvieron a ver con el profe Medina el día lunes. Con respecto a la variable X en el punto de coordenadas AB, en algunos libros aparece como X sub 0 y sub 0, multiplicado, en realidad acá hay un por, chicos, multiplicado por su coseno director. Coseno director en la dirección del vector sería, que vamos a simbolizar como dirección alfa. Más un segundo término, que va a ser el producto de la derivada parcial con respecto a Y, primera, obviamente, en el mismo punto AB, multiplicado por el seno de la dirección del vector. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros ahora, esta tarde,
para poder obtener la derivada direccional de la función, por ejemplo, de dos variables. A partir de esa fórmula de cálculo. Vamos a ver si la podemos aplicar. Van a ver que es bastante sencilla. Y esta simplificación en el cálculo, mediante la utilización de esta fórmula, lo que nos va a permitir a nosotros entonces es calcular la derivada de esa función en la dirección de un vector. Vamos a ver. Entonces, esta guía de trabajos prácticos tiene como ejercicio número 3, el enunciado dice calcular la derivada direccional de f en la dirección y sentidos dados aplicando la fórmula de cálculo. Eso es lo que nos indica el ejercicio número 3. Derivada direccional. Tienen un ejercicio resuelto. Fíjate, el ejercicio resuelto es del libro que hemos recomendado a partir de la clase pasada y que ustedes lo van a bajar, que es el libro Larsson-Hostelter. Acá sí les puse la página. Ese ejercicio resuelto está en la página 1156. Y tiene el modus operandi, digamos, o la metodología de cálculo, aplicando la fórmula de cálculo de derivada direccional. Y obtienen un número y allí se encuentra la expresión numérica y su significado al obtener ese valor numérico. Vamos a intentar juntos ahora resolver, por ejemplo, el ejercicio B. Ahí está marcado en color amarillo. Y el enunciado dice, sea una función muy sencilla, fíjate vos, es una función de dos variables que tiene una ecuación, que es x cuadrado menos 2y. Y tiene un punto en donde calcular la derivada de la función, en el punto 1, 2, para la dirección de un vector que tenga un ángulo de 135 grados. Eso está expresado en la unidad de medición que se conoce en cuanto a ángulo se refiere, obviamente, que se utiliza generalmente en nuestro país, en los países de habla hispana, que se llama medición de ángulos en el sistema sexagesimal, donde el grado es la unidad de medida, el minuto y el segundo son los submúltiplos de la unidad de medida de medición angular. Pero como ustedes van a ser ingenieros, saben, y habrán visto, por ejemplo, en la asignatura Física 1, a la hora de realizar un trabajo técnico, a la hora de comercializar un producto, a la hora de hacer lo que se llama transferencia de conocimientos, sea en nuestro país o en diferentes países, ustedes saben que nosotros tenemos que adaptarnos al famoso SI, al famoso Sistema Internacional de Unidades. Y habrán visto en Física 1, por ejemplo, que en el Sistema Internacional de Unidades la medición de ángulos no se hace en los sistemas tradicionales que veníamos aprendiendo nosotros tanto en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en algunas carreras universitarias donde utilizábamos el grado, minuto y segundo, o sea, el sistema de medición de ángulos sexagesimal, sino que se utiliza otro sistema, que es el sistema de radianes. La equivalencia de 135 grados al sistema de unidad de medidas del radián equivale exactamente a 3/4 de pi. Acuérdense que para pasar de un sistema a otro, yo tendría que dividir el círculo trigonométrico y hacer las relaciones convenientes. Pi radianes, no sé si se acuerdan ustedes de Física 1, pi radianes, o sea, un pi radián equivale a 180 grados. El ángulo llano, 180 grados, equivale a un pi radián. Entonces, si hay una regla de 3 simple, 135 grados va a ser exactamente igual a 3/4 de pi radianes. Vamos a establecer la solución. Esta es nuestra ecuación que yo quiero derivar. Este es el punto y este es el ángulo expresados en grado sexagesimal o bien en radianes.
Vamos a aplicar entonces la fórmula de cálculo que habíamos visto recién en esa breve introducción teórica. ¿Qué dice la fórmula de cálculo? Si vos querés derivar en la dirección del vector dado por un ángulo alfa, la derivada primera de esto va a ser la derivada parcial de la función, en este caso de dos variables, que sería, vamos a tener que derivar esto, con respecto a x, fíjate, y también respecto de y, para ponerlo en el primero y en el segundo término, respectivamente, y multiplicar, fíjate vos qué fácil que es, por los cosenos directores, coseno de alfa y por el seno de alfa en este caso. Así de fácil. Entonces, en este caso, como dice allí, la resolución del ejercicio, tengo una función de dos variables. Ahí te la estoy marcando. La función de dos variables es muy sencilla y ustedes la van a derivar rápidamente. Dice que es x cuadrado menos 2y. Vamos a derivar eso, insisto, primero respecto de x y luego respecto de y. ¿Para qué? Para meterla en esta fórmula, introducirla sería, en esta fórmula de cálculo. ¿Se entiende? Entonces, primer paso, siempre hay que derivar respecto de x y respecto de y. Esto ustedes ya lo saben. El proceso de derivación lo manejan, creo que a esta altura, bastante bien. Les pongo aquí en el chat el concepto que tenemos que tener, que es la lectura de la fórmula de cálculo. Obtenemos las derivadas parciales e introducimos en función a cada uno de los términos multiplicado por sus cosenos directores. Es eso nada más, el concepto que uno tiene que manejar. Y ya obtiene la derivada parcial de la función respecto a la dirección de un vector. Creo que es una forma de cálculo rápido, creo que es sencilla, y ustedes lo van a dominar bastante bien. Fíjate vos que en esta actividad la función es solamente de dos variables, esta que aparece aquí, y tiene una ecuación muy sencilla. Entonces vamos a proceder a la derivación. Así que tomen nota, si tienen ahí su cuaderno, y el primer paso es, como les dije, hallar la derivada parcial respecto de y. Entonces, y, la variable y, la consideramos como constante. Fíjate que te copié la misma ecuación, f de xy, que es x cuadrado 2y, que aparece ahí en su guía de trabajos prácticos. Esta te la copié ahí. ¿Se entiende? Entonces, si quiero hallar la derivada parcial respecto de x, acá te la estoy pintando. X es mi variable y aparece solamente en el primer término. En el segundo término ya no tengo variable en este proceso de derivación. Por lo tanto, derivamos rápidamente, ustedes hagan ahí en su cuaderno, sería derivada parcial de la función de dos variables x y respecto de x. Primer término, la derivada de x al cuadrado, bajo el 2, multiplico por x, 2x, así de fácil. Menos, si estoy derivando respecto de x, y en el segundo término tengo 2y, ya no hay x, no hay variable, quiere decir que 2 por y es una constante. La derivada de una constante es 0. Quiere decir que la derivada parcial de la función de dos variables respecto de x me dio 2x. ¿Se entendió, chicos? Eso ya lo saben hacer. Facilísimo, ¿no? Vamos a hacer ahora la derivada parcial respecto de y. Esto ustedes también ya lo saben, lo vimos el jueves y lo vieron el lunes también con el profe Medina. Entonces, x, en este paso del cálculo, la vamos a considerar como constante. ¿Qué hago? Copio la misma función, fíjate, f de xy es igual a x cuadrado menos 2y, y te estoy marcando allí en color rojo quién es mi variable ahora. ¿Por qué? Porque la voy a derivar respecto de y. Hacemos la derivada parcial respecto de y, que es una función de dos variables. En el primer término no hay x, por lo tanto es constante. X cuadrado ahora es constante. La derivada de una constante es 0. Menos, coloco el menos, la derivada de constante por variable es la constante por la derivada de la variable. Sería 2 por 1 es 2. 0 menos 2 me da menos 2.
Quiere decir que el resultado de la derivada parcial respecto de y es menos 2. Y el resultado de la derivada parcial respecto de x es 2x. ¿Tomamos nota, chicos? ¿Seguimos? Reemplazamos ahora en la fórmula de cálculo. A ver, la fórmula de cálculo, voy a ir un poquito arriba, era esta, ¿no? La que vimos en esa introducción teórica. O sea que ya tengo calculado esto, y ya tengo que vale 2x, y ya tengo calculado esto que vale menos 2. Vamos a reemplazar eso. Acá tengo copiado igual la fórmula. Y hacemos. La derivada parcial respecto de x me había dado 2x. Insisto, este es el resultado de la derivada parcial respecto de x. La derivada parcial respecto de y me da menos 2. Esto es lo que calculamos recientemente. El coseno de alfa, fíjate vos, que lo expreso en radianes. En mi caso lo expreso en radianes. Si ustedes lo quieren trabajar en forma sexagesimal, sería coseno de 135 grados. Y con la calculadora científica expresan el valor, ¿sí? Yo lo expreso en radianes porque para los matemáticos, y bueno, como yo estoy en este caso enseñando un poquito de matemática, les resulta más indicativo expresarlo en radianes. Sería entonces el coseno de 3/4 de pi o coseno de 135 grados, como ustedes quieran. Y el seno del ángulo, en este caso, sería seno de 3/4 de pi o el seno de 135 grados. Trabajamos allí con las relaciones expresadas en radianes. Yo lo he hecho. Yo no voy a explicar esto, obviamente. El coseno de 3/4 es trabajando con el círculo trigonométrico desde el punto de vista matemático, es igual a menos 1 sobre raíz de 2, y el seno es el mismo valor pero positivo, es 1 sobre raíz de 2. Trabajo algebraicamente con esto, sería 2 por 1 por menos 1 raíz de 2, y el resultado me da menos 2 raíz de 2. Trabajo con el segundo término y el resultado del segundo término sería menos 2 sobre raíz de 2. Como son el mismo denominador, puedo restar los numeradores y me da menos 4. Como matemáticamente no está bien visto, desde el punto de vista matemático, expresar un resultado final en función a una raíz en el denominador, se somete el resultado a un proceso de racionalización, como ustedes sabrán o habrán visto en la escuela secundaria. Entonces, racionalizando, el resultado me da menos 2 por raíz de 2, que es lo mismo que obtener un número equivalente a menos 2, 82, 84 y con infinitas cifras no periódicas. Insisto, si a ustedes les resulta incómodo trabajar con el círculo trigonométrico en radianes, en lugar de poner coseno de 3/4 de pi, ponen coseno de 135 grados. Acá ponen seno de 135 grados, el valor de la x ustedes ya conocen, que es el valor en este caso de las coordenadas del punto. Vamos ahí arriba y vemos la coordenada del punto es 1, 2, sería el valor es 1, x es igual a 1. Si ustedes cargan todo eso en la calculadora, en el cálculo sexagesimal, en la unidad de ángulo sexagesimal, mejor dicho, van a obtener el mismo resultado y van a llegar a este valor. Quiere decir entonces que la derivada direccional de la función de dos variables en la dirección de alfa, que es la dirección del vector, es exactamente a este valor. Este es el resultado siempre y cuando las coordenadas del punto sea el punto 1, 2. Entonces, de esta manera, ustedes están calculando la derivada de la función, les muestro acá, de esta función para este punto en la dirección de un vector que tenga ese ángulo de inclinación
siempre respecto al horizonte, respecto al eje horizontal, que es 135 grados, o bien 3/4 de pi, trabajando en la unidad de radian. Y con esto está resuelto la actividad. Les va a quedar a ustedes como tarea el ejercicio siguiente, el ejercicio C. Fíjate, es una ecuación bastante parecida, las coordenadas del punto es 1, 1, y en este caso te dan radian. Alfa es 2/3 de pi. 2/3 de pi lo van a llevar a grados sexagesimal, si ustedes se sienten más cómodos calculando, trabajando solamente con la calculadora científica y no haciendo tanto razonamiento matemático con el círculo trigonométrico como lo tuve que hacer aquí, un poquito más largo es el ejercicio, sino que directamente reemplazan el valor del coseno del ángulo y el seno de ángulo de 2/3 de pi radianes, lo convierte con la relación que habíamos recordado hace un ratito. A ver, le escribo acá, por ejemplo, pi radianes equivale a 180 grados. Así. Sexagesimales. Y vos tenés acá 2/3 de pi, si lo querés llevar a grados sexagesimales, hace una regla de 3 simple. Si ustedes tienen calculadora ahí, quieren hacer ahora la relación y verificamos. Sí, sale, profe. ¿Cuánto te da? ¿Cuántos grados te da, papá? 120 grados. 120 grados, sí señor, coincidimos. Entonces trabajen en grados sexagesimales nada más, ¿no? En total ustedes no van a ser profe de matemática, sino que simplemente queremos hallar la derivada en la dirección del vector. Y estamos más que acostumbrados a trabajar en grados sexagesimales, ¿sí? Creo que es más fácil, ¿no? Reemplazan en la fórmula de cálculo y van a poder llegar a un resultado. Creo que, no sé si puse acá el resultado, para que ustedes, acá está. Les doy la respuesta, no está el procedimiento, les doy la respuesta. La respuesta es de menos 6,464. Entonces, el fin de semana, si ustedes practican derivada direccional, supuestamente esto está bien resuelto. Para el punto 1, 1 sería. Entonces ahí tienen la respuesta. Traten de hacerlo y en todo caso verifican el día lunes con el profe Medina si es que nos llegan al mismo resultado. Supuestamente esto está bien, ¿sí? Y el ejercicio D también es muy sencillo, es una ecuación, en este caso, también de dos variables, de una función de dos variables, perdón, que analiza la derivada de esa función en la dirección de un punto 3,4 para el punto 2,2. Entonces tienen que construir ustedes el vector, aplican la misma fórmula de derivadas direccional, la fórmula de cálculo, a eso me refiero, y van a llegar, si trabajan en forma con el sistema de unidades de medición de ángulos radiana, del sistema internacional, van a llegar a este resultado, y si trabajan en la unidad de medición sexagesimal, van a llegar a este resultado, menos 0,2236. Serían los resultados correctos. Intenten el fin de semana a ver si pueden llegar a esos resultados. Eso queda como tarea. No importa si se equivocan y no llegan, en todo caso el lunes les pueden preguntar al profe Medina. Bueno, para terminar la clase de hoy, ahora vamos a ver el ejercicio 4. Les voy a mostrar una actividad. Entonces, les mostré una actividad del ejercicio 3, que es calcular la derivada direccional de una función, y la dirección es la de un vector. Vamos a ver ahora una aplicación directamente muy utilizada en el campo de la ingeniería. Nosotros como ingenieros civiles utilizamos mucho esta herramienta.
a través de un operador matemático que es el operador Nabla, le habrá dicho el profe Barreto. Y una de las utilizaciones de la derivada direccional propiamente dicha es la utilización del gradiente. El gradiente lo van a utilizar acá dentro de poco tiempo en física 2, lo van a utilizar en física 3 cuando estudien electricidad y magnetismo también, física 2 en todo lo que es termodinámica, o el análisis de la dilatación de los gases también, van a utilizar mucho, y propagación de una solución. Se utiliza en otros campos disciplinares de la física y en amplio espectro de amplia utilización en la ingeniería. Entonces, el gradiente, a ver si tengo una breve introducción teórica. En la misma presentación que ustedes tienen disponible allí en la página, voy a ir a la expresión de gradiente. No sé si ya charlaron con el profe Barreto sobre el operador Nabla y la utilización del gradiente. Ustedes que tuvieron clase el lunes, ¿se acuerdan? De todas formas, yo le voy a hacer un recordatorio de la utilización. Acá tienen derivada direccional, el análisis, la discusión, vector gradiente, ¿no? Acá a partir de la diapositiva 104 aproximadamente empieza a discutir la definición del gradiente. Hay un teorema, la discusión, la utilización. Vamos a ir a una imagen y a un concepto nada más, que es mucho más esclarecedor. Entonces, la obtención del vector gradiente como utilización ya desde el punto de vista bien práctico de lo que es la derivada direccional, es mediante la utilización y la aplicación del famoso operador Nabla. El operador Nabla, el que vos estás viendo allí en pantalla, es utilizando ese operador matemático, que es un operador vectorial, y ese operador vectorial que se lo representa con la letra delta invertida, la letra delta griega invertida mayúscula sería, te indica a vos, como matemático, como calculista, qué decisión vas a tomar con respecto a las derivadas parciales, en este caso, para una determinada función que depende. En esta filmina aparecen 3 variables, pero podrían ser 2 o podrían ser más variables, digamos. Para 2 o más variables sería. El operador Nabla por sí mismo, como dice allí la definición, por sí mismo no significa nada si no se aplica a una función, insisto, de 2 o más variables, a un campo escalar, mejor dicho. Entonces, este operador matemático es una potente herramienta y de amplia utilización en el campo de la física, en el campo de la ingeniería, y lo que te está indicando es la operación de derivación parcial con respecto a las variables indicadas, que yo te estoy mostrando ahí en este momento, con respecto a X, con respecto a Y, si tuviera variable Z con respecto a Z, y las componentes que vas a ir obteniendo mediante la utilización de este operador. Si vos aplicás este operador Nabla, como vamos a ver en esta tarde, a un campo escalar, en este caso de 2 o más variables, vas a obtener como resultado un vector. Vamos a ver en los ejercicios que vas a obtener un vector. Y ese vector, tal cual como yo te avanzaba hoy en el inicio de la clase de hoy, te va a indicar la dirección y el valor también de la intensidad de ese vector. Te indica la dirección de ese vector y la intensidad de ese vector te indica en qué razón y proporción y dirección esa función que representa algún tipo de fenómeno físico crece más rápidamente, o si lo invertís, decrece más rápidamente. Por eso es importantísimo aplicar este operador Nabla en forma apropiada al campo escalar y conocer el valor del vector gradiente. Este es el objetivo. En
El gradiente de una función vectorial entonces te va a dar como resultado un vector o un campo vectorial, siempre y cuando ese operador nabla, tal cual como te está indicando allí en la filmina, se aplique a un campo escalar que sea diferenciable. Lo podemos aplicar a un punto o directamente a la función para cualquier punto que se encuentre del dominio de la función. Esa es una sustancia, por ejemplo, con distintas distribuciones de densidades, como vos estás viendo ahí en la imagen, que son ejemplos clásicos de la física o de la ingeniería, y vos obtenés un resultado de un vector gradiente indicado a través de esos vectores, como vos estás viendo en pantalla en color azul. La dirección y la magnitud de ese vector gradiente que vos estás obteniendo te indica justamente el crecimiento sostenido de ese fenómeno físico que estás estudiando. Por ejemplo, el fenómeno de la densidad o la distribución de solubilidad, por ejemplo, o la variación del campo de velocidades, por ejemplo, pueden ser ejemplos de aplicación del gradiente. Entonces esas son aplicaciones físicas que vamos a ir conteniendo. La distribución del campo vectorial que vos vas obteniendo con las distintas ecuaciones que vamos a ir obteniendo con los distintos ejemplos de aplicación y obtención del gradiente, es lo que vamos a ver a partir de hoy con una serie de actividades. Siempre nada que asustarse, digamos, o sea que vamos a empezar con actividades muy sencillas, vamos a ver un ejercicio en el día de hoy y van a continuar viendo más actividades con el profesor Medina el día lunes. Ejercicio sencillo y que lo vamos a ir aumentando en su complejidad y en cuanto a la aplicación de la resolución de problemas de ingeniería a medida que vamos transcurriendo las clases. Lo que vos tenés que tener bien presente es que cada una de las ecuaciones, por más sencillas que sean, que estemos tratando de resolver en las actividades prácticas, están representando algún fenómeno, y ese fenómeno puede ser un fenómeno físico. Fenómeno físico relacionado, insisto, con la temperatura, con la presión, con la densidad, con la distribución de altitud, con la distribución de presión, con la distribución de volúmenes, con la distribución de solubilidad de alguna sustancia. Es decir, que cada ecuación que representa alguna función de dos o más variables, te está representando algún fenómeno físico. Y el gradiente te está indicando, en este caso, como resultado un vector, que te indica sentido de crecimiento más rápido del fenómeno que estás estudiando. Acá tenemos un ejemplo clásico de distribución de temperaturas, tal cual como vos vas a ver dentro de poco tiempo en la asignatura Física 2. El vector gradiente te está indicando entonces la diferencia entre los puntos para el estudio y el comportamiento de fluidos reales. La distribución de las temperaturas. Y te va a indicar el vector gradiente justamente en qué sentido y con qué intensidad varía, o mejor dicho, crece más rápidamente el efecto de la temperatura. Para eso te va a servir. Es un ejemplo que te estoy dando, que lo vas a utilizar y mucho en ingeniería. Bueno, hay otros ejemplos más. Bueno, yo no me voy a ir metiendo. Por ejemplo, la distribución de altitudes o relieve de algún tipo de sector, lugar en el mundo, puede indicar, por ejemplo, se utiliza mucho en vialidad esto, para indicar en qué lugar son apropiadas las curvas y contracurvas para tratar de ascender a algún tipo de cúspide o situación montañosa que vos tenés que atravesar mediante la ejecución de caminos. Entonces vos debes conocer, también para el escurrimiento de las precipitaciones, tenés que conocer justamente en qué sentido y en qué lugar crece más rápidamente, en este caso el relieve. Esto es lo que se conoce, después más adelante ustedes van a ver en cartografía como sistema de isolíneas y el estudio del gradiente de las funciones representadas. Pero vamos de a poco, no haciendo tanto lío. Después, en todo caso, ustedes ven ahí que hay algunas páginas de libros que yo les pongo también para ir mirando. Un caso concreto. A ver.
si podemos ver la resolución y cómo es la metodología de cálculo de la utilización del gradiente. Fíjense en su guía de trabajos prácticos, el ejercicio número 4, que se titula gradiente. Y dice la actividad: determina el vector gradiente asociado a los siguientes campos escalares. Siempre, como estamos en la modalidad virtual, he acostumbrado ya a darle un ejercicio resuelto. Esto lo tienen en la página 1157 del libro, que traten de bajarlo, Larsson y Hostetler. Tienen una pequeña representación gráfica de la función y la visualización. No sé si alcanzan a ver, porque el libro es un poquito viejito y las imágenes por ahí no son muy buenas, de dónde estaría aplicado el punto de análisis. En este caso es el punto 1, 2, de acuerdo a las indicaciones de ese problema resuelto, y está perfectamente determinado el valor del gradiente, en este caso, la representación propiamente dicha. A ver si me sale para poder remarcar. Este es el vector gradiente que aparece ahí en el libro. Este es el resultado que ustedes están obteniendo. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto y cómo se la obtiene. Van a ver que el procedimiento de cálculo es muy sencillo. Adelanto algo, es más cálculo de derivadas parciales. Es decir, que vamos a aplicar el famoso operador Nabla y vamos a obtener un vector. Es por ello que, en forma resumida y más allá de todas las indicaciones y deducciones y discusiones matemáticas que ustedes van a realizar o ya la han realizado con el profesor Barreto, me interesa que ustedes manejen ese concepto inicial para poder encarar los prácticos y la resolución. El concepto es tratar de determinar un vector. Y dice que el gradiente es una operación vectorial que opera sobre una función escalar, sobre un campo escalar. El campo escalar es de 2 o más variables. Para producir un vector cuya magnitud, como recién les dije, magnitud, módulo, intensidad, como ustedes quieren llamar, de ese vector, te indica a vos la razón de cambio de la función del punto del gradiente, y también te indica la dirección de máximo crecimiento. Eso es lo importante. Ahí le voy a poner en el chat si ustedes quieren tomar eso como concepto y anotarlo en su cuaderno. Ahí ya lo tienen anotado, para encarar esta clase de ejercicios. Entonces, ¿estamos haciendo cálculo de derivada direccional? Si alguno pregunta, sí. Estamos haciendo cálculo de derivada direccional, pero de un vector que te va a indicar el máximo crecimiento de esa función, de un vector especial. Estamos tratando de buscar las coordenadas de ese vector. ¿Cómo se lo hace? Fíjate, puede suceder como en este ejercicio, el ejercicio B que vamos a plantear, y con esto vamos terminando la clase de hoy, que tengas una función de 2 variables. Esta es la ecuación 3x cuadrado y menos y cubo X. Esto es lo que ustedes tienen en su guía de trabajos prácticos como ejercicio 3B. Vamos a la solución. Y dice que para encontrar el gradiente de una función, decía la teoría, de una función de 3 variables, f de x y z, tengo que aplicar el operador Nabla y obtener el gradiente de la función. Quiere decir que voy a obtener un vector de coordenadas, de componentes, mejor dicho, que se construye a partir de la derivada parcial con respecto a x, como primer componente en la dirección y, con la derivada parcial con respecto a y como componente en la dirección j, y si tuviera variable z, la derivada parcial con respecto a z en la dirección k. Esto es una fórmula ya más general para 3 variables. Nosotros solamente tenemos para 2 variables en nuestra primera actividad. Fíjate vos que tengo x y y nomás como variable. Es una función de 2 variables. Por lo tanto, vamos a recortar mejor esta fórmula y ya vamos a prescindir del tercer término. Es mucho más sencillo. Quiere decir que el gradiente, en este caso, que es una función para 2 variables, va a ser indicado así, de esta manera, como gradiente de phi. Vamos a aplicar el operador Nabla sobre el campo escalar f y vamos a obtener un vector. El vector, insisto, la primer componente en la dirección y va a estar dado por la derivada, como resultado de la derivada parcial de la función. ¿Quién es la función? Esta, la que tengo de datos, la que está ahí en color amarillo.
respecto de la variable x, y vamos a obtener también como segunda componente la derivada parcial con respecto a y. Fíjate vos qué fácil que es. Entonces, conceptualmente lo que hacemos es que para hallar el vector gradiente aplicamos solamente el operador nabla en un campo escalar de dos variables. Esto le voy a poner también ahí en el chat para que ustedes lo tengan siempre como concepto, que es la forma de operar. Ahí está. Bueno, ¿quién es f de x y? Ese es mi famoso campo escalar que está dado por una ecuación. Esta es la ecuación, ¿no? 3x cuadrado y menos y cubo x. Eso lo voy a derivar respecto de x y luego respecto de y. ¿Para qué? Para conocer las componentes del vector que estoy buscando. Entonces, ¿qué dice? Hallaremos la derivada parcial respecto de x, entonces y la consideramos constante. Ahí te estoy copiando la misma ecuación, 3x cuadrado y menos y cubo, y te estoy marcando quién es mi variable, x. ¿Por qué? Porque voy a obtener la derivada parcial respecto de x. Esto ustedes ya lo recontra saben, tomo el primer término y lo derivo respecto de x. Todo lo que no sea x es constante. Entonces, bajo el 2 del exponente, multiplico por el 3 y me da 6 por x por y, que es constante. Hay un menos en la ecuación, coloco el menos, y acá es constante y al cubo por variable x. La derivada de una constante por la variable es la misma constante por la derivada de la variable que es 1. Sería y cubo por 1. Fíjate vos que ahí ya he obtenido la derivada parcial respecto de x, cuyo resultado ya lo conozco. ¿Esto qué va a ser? Y esto va a ser la componente según y del vector gradiente que yo estoy tratando de obtener, de construir, digamos, ¿sí? Construir y conocer. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿qué hago? Vamos a hallar ahora la derivada parcial respecto de y. Entonces, todo lo que sea x o distinto de y, mejor dicho, va a ser constante. Copio la misma ecuación, 3x cuadrado y menos y cubo por x. Te estoy indicando ahí mediante el color rojo quién es la variable. ¿Por qué? Porque lo voy a someter a toda la ecuación a un proceso de derivación. Todo lo que no sea y es constante. Hacemos la derivada. Sería derivada de la función respecto de y. Entonces acá es constante por variable, es la misma constante, 3x cuadrado, por la derivada de la variable que es y, que es 1. Menos, coloco el menos, derivo el segundo término. La derivada de y al cubo es 3y cuadrado por el valor de la constante, porque es derivada de la función por la constante. Es la misma constante, que es x, por la derivada de la función que era 3y cuadrado. Con lo cual ya obtengo el resultado de la derivada parcial respecto de y. Ya tengo prácticamente resuelto. Ya tengo, fíjate, la derivada parcial respecto de x y ya tengo la derivada parcial respecto de y. Por lo tanto, lo único que hago ahora es reemplazar en la definición de las componentes del vector gradiente. Vamos a reemplazar y obtengo ya la respuesta final. La respuesta te dice que el vector gradiente de la función va a ser gradiente de f de x y, o también se puede escribir nabla f, que es gradiente de la función, va a ser el resultado de la primera derivada, fíjate, es la primer componente respecto de y, más la segunda componente, que es el resultado de la derivada parcial respecto de y. Y ya tengo resuelto. Ahí está resuelto, esto es el vector gradiente. Antes que alguien me pregunte, ¿qué pasa acá en este caso si no te da las coordenadas del punto? O sea que este es un vector gradiente que tiene la posibilidad de desplazarse, como ustedes vieron en física 1, la dirección dada por la, y valga la redundancia, por la dirección o la recta de acción, ¿no es cierto? Entonces, si vos reemplazás las coordenadas del punto, es la acción de este vector en ese determinado punto. Si vos no le das las coordenadas de ese vector, lo que tenés es la posibilidad de conocer el valor
del vector gradiente, pero que se desplaza a través de la dirección, no accionando en un punto. Entonces, como actividad adicional, y solamente para que ustedes lo miren, acá le estoy asignando un valor de coordenada. Por ejemplo, les digo qué pasa si ese vector gradiente actúa sobre el punto 1, 1. Esto ya es adicional. Si quieren lo hacen, si no, no. Es para que lo vean nada más. Entonces, ¿qué hago? Entonces digo, el vector gradiente de la función en el punto 1, 1 va a ser el gradiente de la función, pero accionando sobre el punto 1, 1. Es un caso ya particular. Entonces, ¿qué hago? En las variables x y voy a ir reemplazando las coordenadas del punto en el cual yo veo o observo cómo actúa el gradiente. Y sería 6 por la coordenada x, que es 1 por 1, menos y al cubo, que sería 1 al cubo, y la segunda componente es 3x cuadrado, sería 3 por 1 al cuadrado, menos 3 por y cuadrado, que sería 1 al cuadrado otra vez, por x, que es 1. Entonces, obtengo el resultado y podría obtener como respuesta que el vector gradiente de la función en el punto 1, 1, que es una situación muy particular, va a ser igual a 5i. O sea, trabajo con las componentes ij, y estoy observando entonces que la componente j para el punto 1, 1 se anula. Entonces este queda solamente en la dirección x. La dirección y sería, ¿sí? Este es el caso entonces de la acción del vector gradiente para un determinado punto. Ustedes si quieren le pueden cambiar el punto, le pueden poner para el punto, qué sé yo, 5,1, 5,2, 3,1, lo que quieran, van variando las posiciones del vector. ¿Estamos, chicos? Entonces, en la tarde de hoy, y ya despidiéndonos, hemos visto juntos el ejercicio número 3, hemos resuelto una actividad en forma conjunta. Más precisamente, le voy a indicar al profesor Medina que hemos visto la actividad 3B. Ya saben utilizar y calcular derivada direccional aplicando la fórmula de cálculo. Les queda de tarea esas dos actividades. Y finalmente hemos visto juntos la resolución de una actividad, más la que tienen obviamente resueltas por las bibliografías, relacionadas con la operatividad y la obtención del vector gradiente. Hemos visto entonces una actividad muy sencilla para dos variables. Creo que hay más actividades. Está la actividad C. Me gustaría que ustedes lo miren y lo resuelvan individualmente. Tienen para tres variables. Yo ya lo tengo resuelto acá, pero me gustaría que ustedes lo practiquen y lo miren. Y dos actividades más, ¿sí? Practíquenlo, chicos, ¿sí? En todo caso, el lunes, con el profe Medina, si surge algún tipo de duda, lo podrían llegar a consultar. Pero creo que es bastante sencilla la resolución. Estimados, entonces, nos vemos el lunes en la clase del profesor Medina. Así que tienen 4 actividades para tratar de practicar y vamos a consultar los resultados, en todo caso con el profe, y si no coincidimos, vamos a saciarle esas dudas. Nos estamos viendo la semana que viene. Practiquen, por favor, el fin de semana con más temas relacionados con derivadas y nos encontramos el próximo jueves para ver más operadores vectoriales. Vamos a ver los casos de divergencia y de rotor, que son ya temas más específicos. Saludos, buenas tardes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta más tarde. Chao, profe. Chao, profe. Vamos, profe.